Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a tratar el tema drogas de abuso, que se encuentra en la unidad 20 del programa de Toxicología y Química Legal que tienen en el campus. Abordaremos el tema en dos clases y esta primera clase está dividida en dos partes. La primera abarca hasta opiáceos y la segunda comprende cocaína y anfetaminas. Para comenzar nuestro recorrido sobre el tema drogas de abuso, voy a compartir con ustedes una reseña de la evolución en el tiempo de las drogas. Al tratar de hacer una reseña de la evolución en el tiempo de las drogas, nos encontramos con que el consumo de diversos tipos de drogas ha sido una constante observada desde la antigüedad en numerosos pueblos y culturas. Es importante que tengamos en cuenta que desde tiempos remotos el hombre ha buscado la forma de disminuir su sufrimiento y aumentar su placer. Pero durante decenas de siglos a este consumo lo acompañó un halo mágico religioso que mantenía su ingesta restringida a ciertas personas por su rango social, posición religiosa, actividad laboral en particular o también a determinados momentos, como por ejemplo usos en rituales como las ofrendas divinas con sacrificios humanos, en la guerra por ser antimiedo y euforizantes, pero también en ciertos actos médicos actuando como analgésicos e hipnóticos. La primera droga que llega al registro escrito es el opio, en tablillas cuneiformes descubiertas en Uruk, antigua Mesopotamia, y datadas en el tercer milenio anterior a nuestra era. Bastante posteriores, aproximadamente en el siglo XXII a.C., en tablillas sumerias se menciona la cerveza. Probablemente el uso ritualizado de sustancias psicoactivas se habría iniciado hace unos 10.000 años, y es posible que su uso, transmitido culturalmente, se remonte a unos 50.000 años atrás. Ustedes pensarán que 50.000 años han dado lugar a cambios culturales y sociales espectaculares. Pero se trata de un periodo de tiempo demasiado breve cuando hablamos de evolución. Lo que sí nos debe quedar claro, a la luz de lo reseñado hasta ahora, es que el hombre ha estado en contacto con sustancias psicoactivas a lo largo de millones de años de evolución. Ahora bien, en los 2 últimos siglos ha pasado de recolectar las plantas silvestres, cuyo consumo tiene consecuencias a nivel de su psiquis, a obtener y estudiar sus principios activos, purificar dichos principios activos, modificar sus estructuras químicas para aumentar sus efectos, cultivar estas plantas para lograr una gran producción y finalmente sintetizar en el laboratorio moléculas afines con el propósito de crear componentes de mayor acción y abaratar los costos de su fabricación. A todo esto se sumó la imagen propagandista de que el último producto creado no produce daño ni adicción a diferencia de las viejas y conocidas drogas. Además, la progresiva manipulación galénica ha contribuido a la masificación del consumo de estas sustancias, perdiéndose todo halo mágico religioso. Por último, tengamos presente que en la mayoría de los países conviven en la actualidad drogas aceptadas a nivel social cuya producción, venta y consumo están legalmente permitidos junto a otras que están sancionadas.
en general, en los países desarrollados, un elevado número de personas son adictas a drogas ilícitas, pero un número mayor aún lo son a drogas lícitas como el tabaco y el alcohol. Además, el consumo de estas últimas no solo está permitido, sino fomentado por la publicidad que se hace de estos productos. Hemos mencionado repetidamente el término de droga, y es importante expresar que el concepto droga no es unívoco, es decir, no tiene una única acepción, dependiendo de los distintos ámbitos de estudio desde los que nos situemos. Una definición clásica dada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como la que presentamos en esta diapositiva, puede servirnos de guía para intentar comprender qué son esas sustancias que producen dependencia y llamamos drogas de abuso. Si analizamos esta definición, veremos que expresa claramente que las drogas son sustancias, lo que excluye de las drogodependencia conductas tales como la ludopatía, que sería ser adictos a juegos del azar, u otras conductas que son susceptibles de provocar adicción, como por ejemplo jugar en exceso con videojuegos, ver en exceso televisión, entre otras. Además, al usar la palabra toda, incluye del mismo modo a las drogas legales como a las ilegales, y al hacer referencia a cualquier vía de administración, involucra por igual a las drogas que se ingieren, fuman, aspiran o se administran por vía parenteral. También con la frase produce una alteración de algún modo del sistema nervioso central, está haciendo referencia a los efectos que pueden ser excitar, como las drogas estimulantes, tranquilizar, calmar o eliminar el dolor, como lo hacen las drogas depresoras, u ocasionar trastornos de la percepción de variada intensidad, como producen las drogas alucinógenas. Para finalmente, con la expresión susceptibles de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, remitirnos al concepto de una condición de subordinación, de pérdida de la libertad o de estar al servicio de algo. También en el tema que nos ocupa resulta importante tener presente cómo considera la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, a las drogas de abuso. Ella expresa en esta definición que las drogas de abuso constituyen el uso de cualquier sustancia que se encuentre bajo control internacional, fuera de las indicadas para uso terapéutico, en dosis excesivas o durante un periodo de tiempo injustificado, dejando así entrever la importancia de que estas drogas se encuentren bajo control internacional. Recordemos que el trabajo de la UNODC cubre algunas de las preocupaciones más acuciantes de la actualidad, desde la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento de la dependencia a las drogas y la reforma de la justicia penal, para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo a través de abordar la corrupción y el crimen económico. Desde la perspectiva médica y científica, actualmente el término droga se aplica a aquellas sustancias psicoactivas con acción reforzadora positiva, capaces de generar dependencia psicológica y también física, y que ocasionan en muchos casos un grave deterioro psicoorgánico y de conducta social, siendo así, en el contexto que nos ocupa, equivalente al concepto de drogas de abuso. La palabra drogodependencia fue definida
por primera vez en 1964 por la Organización Mundial de la Salud y puede considerarse a los fines prácticos sinónimo de adicción y toxicomanía. ¿Por qué decimos esto? La palabra adicción se utiliza para adjetivar conductas con características de dependencia, no necesariamente originadas por una sustancia química, como pueden ser el juego, la comida, el trabajo, donde esta palabra adicción significa necesidad imperiosa de jugar, de trabajar, que no tiene en cuenta las consecuencias nocivas para el individuo y su entorno familiar, laboral o social. En relación al término toxicomanía, en su origen hacía referencia al estado de intoxicación periódica o crónica del consumidor de una sustancia que en esa época se comercializaba para uso médico, por lo que este término hacía referencia a un consumo no terapéutico. Y al utilizar el sufijo manía, hace énfasis en la exaltación afectiva buscada con la autoadministración. Los principales toxicómanos de entonces eran los morfinómanos. La dependencia es un trastorno causado por el consumo de sustancias psicoactivas que afecta los procesos cerebrales perceptuales, emocionales y motivacionales normales. La Organización Mundial de la Salud, en 1982, la define como síndrome caracterizado por un esquema de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas frente a otros comportamientos considerados habitualmente como más importantes, como pueden ser comer, dormir, por ejemplo. Al definirla como síndrome, nos remite a un cuadro determinado clínicamente por un grupo de fenómenos que no tienen por qué estar presentes en su totalidad en el mismo momento ni con la misma intensidad. Y por otro lado, se enfatiza que la dependencia da lugar a una pérdida de la libertad, pues la persona se encuentra superditada, controlada por la droga. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, en el DSM-4, Manual de Criterios Diagnósticos para las Enfermedades Mentales, la característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Y añade que existe un patrón de repetida autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, a la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. Clásicamente se han descrito dos tipos de dependencia: la dependencia psíquica o psicológica y la dependencia física. La dependencia psíquica viene determinada por el deseo irresistible o el estado de anhelo de repetir la administración de una droga, ya sea para obtener la vivencia de sus efectos agradables, placenteros y evasivos, refuerzo positivo, y o evitar el malestar que se siente con su ausencia, refuerzo negativo. Entendiendo refuerzo como cualquier acontecimiento que aumenta la probabilidad de una conducta, vemos que en ambos casos se responde consumiendo la droga. La dependencia física, hoy llamada de neuroadaptación, caracterizada por la necesidad de mantener unos niveles determinados de una droga en el organismo, porque se ha desarrollado un vínculo droga-organismo, tiene como componentes principales a la tolerancia y el síndrome de abstinencia agudo. No obstante, se debe saber
que algunos aspectos de la tolerancia no son de tipo neuroadaptativo. El síndrome de abstinencia aguda o de retirada se caracteriza por manifestaciones de una serie de signos y síntomas físicos y psíquicos de gravedad y perfil variables según la droga, los cuales ceden con la administración de la droga o con sustitutivos farmacológicos que amortigüen el vacío a nivel de los neuroreceptores que se producen. Si en este momento se pregunta, ¿existe una modalidad única de consumo? La respuesta es no. Y para explicarla haremos referencia a la clasificación planteada por Siegel, en donde encontramos un consumo experimental, que es fortuito, que dura un periodo de tiempo muy limitado, donde la droga se puede probar una vez o varias veces y no se vuelve a consumir. Los motivos de este consumo pueden ser por curiosidad, sentirse adulto o sentirse parte de un grupo. Otros consumos son los ocasionales, que se realizan de manera intermitente, con cantidades a veces importantes, cuya motivación puede estar ligada a facilitar un comportamiento social, caso del consumo socio-recreativo, o por el deseo de incrementar un rendimiento de tipo deportivo, o laboral, o académico, y es un consumo entonces circunstancial, situacional. Por último, en el tipo de consumo crónico, donde existen características de dependencias claras y que son consumos sistemáticos, encontramos el habitual, que tiene lugar a diario y presenta un doble propósito: aliviar el malestar psicoorgánico que la persona padece por su dependencia psíquica y o física, y mantener un rendimiento. En este consumo existen alteraciones menores de comportamiento, aun cuando la persona ocupa un periodo de tiempo importante en pensar en la droga, buscarla y autoadministrarse. Finalmente, el consumo compulsivo es muy intenso, se realiza varias veces al día. Existen trastornos importantes de comportamiento que dan lugar a consecuencias sociales, como pérdida del trabajo, ruptura afectiva, vagabundeo, actos delictivos. En esta instancia, el consumidor tiene una incapacidad de enfrentarse a los problemas de la vida diaria de manera importante. En relación a la mayor o menor rapidez con que se instaura la dependencia, la vía de administración de una droga es un elemento muy importante porque tiene una consecuencia directa sobre mecanismos farmacocinéticos y farmacodinámicos de la sustancia. Cuando la droga se administra por vías que producen efectos placenteros inmediatos y breves, su potencial de adicción es alto. Ejemplos de vías de administración son la oral, donde la sustancia se ingiere, se masca o se aplica a nivel sublingual, y ejemplos de sustancias utilizadas por esta vía son las anfetaminas, las drogas de diseño, la dietilamida del ácido lisérgico, el alcohol. En la pulmonar, la sustancia puede ser inhalada y o fumada. Y acá tenemos que de esta forma se consume, por ejemplo, el opio, el cannabis, el crack, la nicotina presente en el tabaco. La nasal requiere que la sustancia sea aspirada o, como comúnmente se llama, esnifada. Y si bien se piensa cuando se habla de esta vía en la cocaína,
tenemos que tener en cuenta que todas las sustancias pueden ser esnifadas. La aplicación de la sustancia en la mucosa anal o genital se relaciona con cocaína y también con heroína. La vía parenteral requiere el uso de una jeringa y dentro de esta vía encontramos la intravenosa, la subcutánea y la intramuscular. La subcutánea, también conocida como la vía de los novatos, paso intermedio entre esnifar y o fumar, y la vía intravenosa. Y la intramuscular es la de los veteranos, cuando el deterioro de las venas las hacen inaccesibles. No obstante, todas las venas accesibles pueden ser utilizadas, no solo la del antebrazo. Una clasificación de las drogas que producen dependencia, que sigue siendo útil, es la sugerida por la Organización Mundial de la Salud en 1975, a la que se agregan las drogas de diseño como noveno grupo. En el grupo 1 encontramos a los opiáceos, cuyos representantes sería el opio y derivados naturales, semisintéticos o sintéticos, como ser morfina, heroína, metadona, etc. En el 2, psicodepresores, como barbitúricos, benzodiazepinas y análogos. El 3 corresponde al alcohol etílico. El 4, psicoestimulantes mayores, como la cocaína, anfetamina y derivados. El 5, alucinógenos, donde podemos mencionar a la dietilamida del ácido lisérgico o LSD, a la mescalina, a la psilocibina y otros. El 6 corresponde a cannabis y sus derivados. El 7 a inhalantes, donde tenemos tolueno, acetona, gasolina, popper, etc. El 8, psicoestimulantes menores, donde podemos mencionar a la nicotiana tabacum, presente en el tabaco, a las infusiones con cafeína, a las bebidas cola, etc. El 9, drogas de diseño, es un término que fue introducido por un farmacéutico californiano refiriéndose a un conjunto de nuevas drogas de abuso obtenidas con fines recreativos y diseñadas y elaboradas clandestinamente para escapar de restricciones legales. Se trata de sustancias estructural y farmacológicamente semejantes a sustancias controladas mediante tratados internacionales. Las principales drogas de diseño están comprendidas en varios grupos farmacológicos, a saber, fenetilamina, o sea, derivados de anfetaminas, opiáceos, derivados de fentanilo y meperidina, arilexilaminas, en donde tenemos PCP, o sea, fenciclidina o polvo de álgel, y análogos. Ahora vamos a desarrollar el tema correspondiente a opiáceos que se encuentra en el grupo 1 de la clasificación de las drogas de abuso que producen dependencia, sugerida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1975. Lo primero que debemos respondernos es: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de opiáceos u opioides? Y veremos que aunque muchas veces se utilizan de forma intercambiable estos términos, opioides y opiáceos tienen significados distintos. Así, con el término opiáceos se hace referencia a las sustancias naturales obtenidas del opio, morfina, codeína, tebaína, pero con el término opioides se incluye a cualquier sustancia endógena o exógena que presenta afinidad por los receptores opioides, es decir, que se une a ellos de forma específica. Sustancias endógenas, las endorfinas, que son sustancias
que produce nuestro cuerpo de forma natural para lograr atenuar el dolor y o producir una sensación de bienestar. Es por eso que las endorfinas, péptidos opioides endógenos, son conocidas también como hormonas de la felicidad. La existencia de los péptidos opioides endógenos se descubre en 1975 y tras el hallazgo de las dos primeras encefalinas, metencefalina y leuencefalina, se identificaron otros péptidos naturales, beta-endorfina, dinorfinas, entre otras, con afinidades específicas por uno u otro receptor opioide. Como sustancias exógenas tenemos los opiáceos, que habíamos dicho son productos naturales del opio, morfina, codeína y tebaína, pero también sustancias semisintéticas como la heroína y sintéticas como metadona, propoxifeno, meperidina, nalbufina, tramadol, fentanilo, entre otros. El término opio deriva del griego opium, que significa jugo, refiriéndose al látex que exuda de la cápsula de amapola cortada. En relación al opio, podemos mencionar que puede presentarse como opio crudo, que es un material no homogéneo, que contiene fragmentos de cápsula de amapola, es pegajoso, similar al alquitrán, de color marrón oscuro cuando es fresco y quebradizo y duro cuando envejece. Opio preparado, obtenido del opio crudo mediante varios tratamientos de extracción a fin de obtenerlo en condiciones para fumar. Y opio medicinal, que se produce por pulverización del opio crudo secado a 60 grados centígrados y en el que se ajusta su contenido de morfina al 10%. El conocimiento de los efectos del opio y su uso con fines médicos, analgesia, efecto antidiarreico, se conocen desde la antigüedad, encontrándose citas en papiros egipcios y en escritos sumerios. Durante muchos años se utilizó como medicamento y en 1660 Sydenham elaboró la tintura de opio o láudano. Pero el hito más importante referido al uso médico racional del opio se presentó en 1806, cuando el alemán Serturner, estudiante de farmacia, aísla la morfina del opio y la denomina morphium, en referencia a Morfeo, dios griego de los sueños, debido a la capacidad que tenía este compuesto de producir sopor a determinadas dosis. El empleo del opio con fines hedonísticos se inicia en Europa en el siglo XIX. La importación de opio a la China por los ingleses llevó a la aparición de fumadores de opio y a la conocida Guerra del Opio, que finalizó con el Tratado de Nankín en 1842. Más tarde, en 1855, el advenimiento de la jeringa hipodérmica hizo posible el inicio de la terapia parenteral. La morfina se utilizó de forma generalizada en la Guerra Civil Norteamericana, que se presentó entre 1861 y 1865, y la franco-prusiana entre 1870 y 1871. Como consecuencia, se produjo la adicción en muchos soldados, incluso a la dependencia de morfina se la denominó enfermedad del soldado.
Opio es el jugo coagulado obtenido de las cápsulas de la planta de adormidera o amapola de las especies del Papaver somniferum L, familia de las papaveráceas. Es una planta anual que crece en muchos lugares del mundo con clima moderado, tiene flores blancas o rojas alrededor de una cápsula alargada con semillas violetas oscuras y que generalmente puede dar 5 a 10 gramos de opio bruto por pie de planta, aunque la riqueza en opio es variable según la zona de cultivo. La composición del opio es compleja. En ella se pueden distinguir dos tipos de compuestos: sustancias inactivas, que se encuentran en un 75 a 80% y que son ácidos grasos, resinas, azúcares, gomas, sales minerales, y en menor proporción, entre un 20 a 25%, contiene sustancias activas, alcaloides, en los que se distinguen dos grupos con características farmacológicas diferentes. Uno, los derivados fenantrénicos, morfina, codeína, tebaína, que son bases fuertes, analgésicos, estimulantes del músculo liso y capaces de generar drogodependencia. El otro grupo, denominado derivados benzil-isoquinolínicos o isoquinolínicos, son bases débiles, espasmolíticos, o sea, destinados a aliviar espasmos musculares, no analgésicos, excepto en el dolor espástico, y no generan dependencia. Acá encontramos a la papaverina, a la narcotina o noscapina y a la narceína. El opio contiene alrededor de 20 alcaloides activos, entre los que se destacan la morfina y la codeína dentro de los derivados fenantrénicos y la noscapina entre los benzil-isoquinolínicos, encontrándose en menor proporciones la tebaína y la papaverina. Pero lo que tenemos que tener en claro es que el principal alcaloide extraído del opio o de la paja de adormidera es la morfina. En relación al opio podemos mencionar que puede presentarse como opio crudo, opio preparado y opio medicinal. También podemos mencionar como producto del opio a la morfina cruda, principal alcaloide extraído del mismo o de la paja de adormidera. La heroína es un análogo semisintético obtenido de la morfina en 1874 por el químico inglés Wright al hervir la morfina con ácido acético, lo que produjo, entre otros derivados, la heroína. 24 años más tarde, en 1898, Struve publicó los resultados del uso de heroína en pacientes tuberculosos y en ese mismo año la compañía alemana Bayer inició la producción y comercialización de la heroína como antitusígeno, 10 días después de lanzar al mercado la conocida aspirina. El nombre heroína fue inspirado por las sensaciones relatadas por los primeros pacientes que la habían probado. En poco tiempo, aspirina y heroína se anunciaban juntas como insuperables analgésicos y como remedio para varias enfermedades pulmonares. Al principio fue apreciada por su aparente capacidad de curar la adicción a la morfina, pero poco tiempo después se reconoció su potencial adictivo y cesó su prescripción. Fue retirada de la mayoría de las farmacopeas del mundo y en 1913 Bayer
detuvo la producción de heroína. En 1920, o sea, en el año 1920, se prohibió en los Estados Unidos la importación, producción y venta de heroína, tras demostrarse su elevada capacidad adictiva, y poco después fue prohibida en la mayoría de los países. La llamada epidemia moderna de la heroína apareció en Estados Unidos durante la intervención norteamericana en la Guerra de Vietnam, 1963-1973. Por un lado, muchos soldados consumieron esta sustancia en el frente de batalla, y por el otro, se organizaron los grandes canales internacionales de distribución desde el Triángulo de Oro. Como se muestra en esta transparencia, se pueden distinguir 4 tipos de heroína provenientes del sudeste asiático, las cuales presentan concentraciones crecientes de la misma. Esta heroína puede administrarse inyectándose, inhalando, aspirando o esnifando, y también puede ser fumada. La respuesta de una neurona a la acción de un opioide se caracteriza por dar lugar a una inhibición de la actividad bioeléctrica y una inhibición de la liberación del neurotransmisor en que esa neurona se ha especializado, sea cual fuere su naturaleza, activadora o inhibidora. Esto se da porque los receptores opioides mu, kappa y delta se encuentran acoplados a diversas formas de proteína G, según la localización neuronal del receptor. La activación de las proteínas G provoca inhibición de la adenilato ciclasa con reducción del AMP cíclico, apertura de canales de potasio y cierre de canales de calcio. El aumento de la conductancia del potasio produce hiperpolarización de membrana, reducción de la duración del potencial de acción e inhibición de la actividad de descarga de potenciales de acción por parte de la neurona. La consecuencia es una clara inhibición de la actividad bioeléctrica de la neurona y en la terminación nerviosa una reducción de la capacidad de liberar el neurotransmisor. El bloqueo de los canales de calcio con reducción de la entrada de este ion promueve, además de cambios de potencial de membrana, una inhibición de la liberación de neurotransmisores. Los 3 tipos de receptores opioides, como ya mencionamos, mu, kappa y delta, actúan sobre ellos opioides endógenos como beta-endorfinas, dinorfinas y encefalinas. Este sistema opioide endógeno tiene diversas funciones fisiológicas, incluyendo la regulación del dolor, inhibiendo la respuesta al estímulo doloroso, la modulación de las funciones gastrointestinales, endocrinas, autonómicas, el aprendizaje y la memoria. Tienen un papel muy relevante en el circuito cerebral de recompensa y la adicción. Los receptores opioides representan el sustrato neurobiológico común que media la propiedad reforzadora de la mayoría de las drogas de abuso, así como la dependencia física. Los opioides liberan dopamina en el núcleo accumbens, un fenómeno común de todas las drogas de abuso, principalmente mediante la inhibición de las interneuronas GABA del área tegmental ventral. La administración continuada de opioides origina cambios moleculares y de la expresión génica que son responsables de los fenómenos de tolerancia, dependencia y abstinencia.
Ahora nos referiremos a la toxicocinética de los opiáceos, o sea que hablaremos del proceso que comprende la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los mismos, pero de manera general. Así, el proceso de absorción involucrado estará relacionado con la vía de administración que podrá ser parenteral, inhalatoria, oral o rectal. Por ejemplo, por vía oral, la absorción gastrointestinal mostrará diferentes características para cada droga de este grupo, aun cuando la mayoría de ellas presenten efecto de primer paso hepático. De este modo, por ejemplo, la morfina administrada por vía oral solo alcanza una biodisponibilidad de un 20 a 25%. No obstante, la codeína administrada por esta vía tendrá una biodisponibilidad que será de un 50%. En relación a la distribución, estas drogas se unen a proteínas plasmáticas en distintas proporciones, presentando también variaciones en sus volúmenes de distribución. De acuerdo a su liposolubilidad, atraviesan barrera hematoencefálica y placentaria, se metabolizan principalmente en hígado y la excreción que se realiza por riñón las muestra esencialmente conjugadas con glucurónido, situación que debe ser tenida en cuenta al momento de realizar una investigación analítica en esa matriz. Las vidas medias, como podemos observar en esta presentación, son diferentes y se puede distinguir que la metadona es la de vida media más prolongada, hecho que resulta de utilidad cuando se piensa en instaurar tratamientos de deshabituación o de síndrome de abstinencia. Como hemos mencionado, el metabolismo de estas sustancias se realiza principalmente a nivel hepático, involucrando distintas reacciones, tanto de fase 1 como oxidación, reducción, hidrólisis, N-demetilaciones y de fase 2 las conjugaciones. Acá estamos presentando ejemplos de los pasos de metabolización para morfina, codeína y heroína. Y podemos ver que la morfina por N-demetilación da normorfina y que tanto morfina como normorfina se conjugan para ser eliminadas. Respecto a la codeína, esta se N-demetila y da norcodeína, pero también se O-demetila formando morfina y las tres se conjugan para finalmente eliminarse. En relación a la heroína, la misma sufre procesos de desacetilación, dando lugar en principio a la 6-monoacetilmorfina para luego formar morfina que se conjuga en posición 3 y 6 antes de su eliminación. En relación a los efectos que pueden ser inmediatos a corto y largo plazo, podemos decir que los inmediatos en el área que nos ocupa, como lo es su uso como droga de abuso, están muy relacionados con la experiencia placentera o de evasión que el individuo busca. Así, en este caso en particular, encontramos que produce sensación de bienestar, reducción de las tensiones, tenemos un individuo relajado, contento y también de forma inmediata se presenta analgesia, hecho importante si además se está buscando calmar un dolor físico. A corto plazo, los efectos que se presentan, si bien no son los que se buscan, son una clara consecuencia de este uso que, dependiendo de la dosis,
podrían llevar a consecuencias fatales. Cuando nos referimos a los efectos a largo plazo, tenemos un consumo que se ha prolongado en el tiempo fuera de una indicación terapéutica y el individuo, además de haber tenido que aumentar la dosis para producir un mismo efecto, tolerancia, presenta evidencias claras de dependencia física y psíquica. Esto es acompañado por otras manifestaciones que son una clara consecuencia, por ejemplo, de la vía de administración, como lo son los abscesos si se inyecta, al igual que enfermedades infecciosas. También se observa pérdida de peso que lleva a la desnutrición. Además, el estado de sedación crónica y apatía contribuye a su propio descuido. Aparte de esto, cuando se interrumpe abruptamente la administración, se presenta el síndrome de abstinencia y las manifestaciones del mismo dependen de varios factores, como son el tiempo de evolución de la dependencia, la cantidad consumida, la frecuencia de uso de la droga, la constitución del individuo y el tipo de opiáceo consumido. El tratamiento de este síndrome de abstinencia puede ser no sustitutivo, que es sintomático y se aplica con la finalidad de reducir la intensidad del síndrome de abstinencia, paliando los signos y síntomas del mismo. Pero en el tratamiento sustitutivo se utilizan agonistas como metadona en dosis equipotentes que amortiguen el vacío que se produce a nivel de neuroreceptores y que además progresivamente se va reduciendo la dosis de esa metadona hasta su total eliminación. La intoxicación aguda por opiáceos puede ocurrir por sobredosis clínica, que se da en casos de pacientes que reciben opiáceos en analgesias posoperatorias tras la anestesia donde se han usado opiáceos, en sobredosis accidental, en adictos, que puede suceder por error en el cálculo de la dosis o cuando se administra un producto de mayor pureza o después de haber dejado de consumir por estar en tratamiento de deshabituación. En sobredosis accidental en no adictos, por ejemplo en niños que reciben tratamiento con antitusígenos como la codeína. Por último, sobredosis intencional, donde el individuo consume grandes dosis con la finalidad de autoagredirse, como en los intentos de suicidio. Este cuadro de intoxicación aguda suele cursar en dos fases, una de excitación y otra de depresión, donde nos encontramos con la tríada característica: coma, miosis intensa, que en la anoxia evoluciona a midriasis, y depresión respiratoria. En el tratamiento de este cuadro de intoxicación aguda, se trata de restablecer la respiración, evitar la bradicardia y la hipotensión y realizar tratamiento farmacológico específico, por ejemplo, con naloxona. Para finalizar, les dejo expresado los usos médicos de los compuestos opioides con ejemplos de algunas de las sustancias que encontramos en diferentes formulaciones terapéuticas. Llegamos al final de esta primera parte y tienen la opción de tomarse un descanso antes de continuar con la parte 2 de este tema. En esta segunda parte desarrollaremos el tema correspondiente al grupo 4, psicoestimulantes mayores, de la clasificación de las drogas que producen dependencia sugerida por la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, en 1975, donde encontramos a la cocaína y sus derivados
y a las anfetaminas y sus derivados. La cocaína es el principal alcaloide de las hojas del Erythrocylum coca, arbusto de la familia de las eritroxiláceas, originario de la zona tropical de los Andes, que crece fundamentalmente en regiones cálidas y húmedas entre los 500 a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea que tenemos, por ejemplo, Perú, Bolivia, Colombia, pero también encontramos algunas especies de este género en Chile, Brasil y Argentina. El nombre coca deriva de una palabra de pronunciación similar, de origen aymara, cuyo significado sería el árbol. Este arbusto de coca es una planta leñosa de color pardo rojizo que alcanza unos 2 metros de altura, con hojas verdes, flores blancas y frutos rojos. Las hojas son ovales, lanceoladas, y es característico en ellas la presencia de 2 líneas que acompañan a cada lado de la nervadura central. El contenido de cocaína de las hojas de coca seca es variable según la zona de cultivo y la variedad de eritroxilo. Así tenemos que pueden contener, por ejemplo, 5 gramos de cocaína por kilo de hojas. Dentro del género Erythrocylum encontramos más de 260 especies y no todas contienen el alcaloide cocaína, como las que provienen de los principales productores como Erythrocylum coca de Bolivia, Erythrocylum novogranatensis de Colombia y Erythrocylum trusiliensis de Perú. Al referirnos en un contexto histórico a la coca y la cocaína, debemos saber que el cultivo de hojas de coca en las laderas de los Andes ecuatorianos y peruanos se remonta a 5000 años antes de Cristo, y se cree que los incas aprendieron de los primitivos habitantes de la zona la utilidad de mascar hojas de coca. Al parecer, el uso de coca guarda relación con la leyenda de Manco Cápac, el hijo del sol, que habría descendido del cielo sobre las aguas del lago Titicaca para enseñar a los hombres sobre el arte, la agricultura y regalarles la coca, que primero se usó con carácter de planta sagrada, por lo que estaba restringido su consumo a la nobleza inca y a la clase sacerdotal. Más tarde, con la llegada de los españoles, se extiende su consumo. Estos pagan a los pobladores de los pueblos originarios con hojas de coca el trabajo, y se usaba para aumentar la resistencia, la productividad, soportar el frío, disminuir el hambre y la fatiga. Ahora bien, respecto a la cocaína, principal alcaloide presente en las hojas de coca, recién fue aislado por Niemann en 1860, y 20 años más tarde, Sigmund Freud comienza a utilizarlo en terapia para tratar la depresión, la adicción al alcohol y a opiáceos. Por ese mismo periodo se descubre su efecto anestésico y se utilizó en cirugías oculares, pero además incursionó en el área de odontología. A fines del siglo XIX, en Europa comenzó a estar presente en diferentes bebidas, y una fue la bebida alcohólica introducida por el químico y empresario Mariani, llamado vino Mariani o vino peruano. Pero también estuvo presente en bebidas no alcohólicas, como la conocida Coca-Cola, que se comercializaba como tónico para el cerebro y la cura de afecciones nerviosas, la que se descocainizó a partir de 1904 y se reemplazó ese contenido por una alta concentración de cafeína, un psicoestimulante menor. También podemos mencionar que en Argentina, alrededor de 1906,
Entre los preparados que contenían cocaína encontramos a la peptococaína Gibson, que se comercializaba como digestivo. Ahora bien, respecto al uso recreativo de la cocaína, este tiene su origen o su comienzo en los años 1914 y a diferencia de otras drogas de abuso, su uso se presenta con periodos alternantes de mayor y de menor consumo. La hoja de coca tiene diferentes constituyentes químicos, de los cuales mencionaremos a los alcaloides, que son alrededor de 20, donde encontramos a la principal sustancia psicoactiva, que es la cocaína o benzoil-metil-ergonina. Pero además contiene otros alcaloides como ergonina, benzoil-ergonina, trans y cis-cinamoil-cocaína, tropacocaína, truxilina, metilergonina, higrina, cuscuhigrina, entre otros. Del arbusto de coca, a partir de sus hojas, se pueden obtener diferentes productos utilizando procesos de extracción y purificación que tienen como propósito final la obtención de su principal sustancia psicoactiva, que como habíamos mencionado es la cocaína. Al observar el esquema presentado, pueden ver que a medida que avanzamos en este proceso, partiendo de 200 kilos de hojas de coca, llegamos a obtener 1 kilo de pasta de coca, 500 gramos de pasta básica lavada y 400 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta situación es importante que se tenga en cuenta porque al menos en Argentina, cuando comenzó la problemática de consumo de Paco, allá por el año 2001, se hacía referencia a que su producción se realizaba en cocinas ubicadas en barrios de bajos recursos y entonces les pregunto, ¿era posible plantear esa hipótesis? El contenido de cocaína varía de acuerdo al producto, encontrándose el menor porcentaje en las hojas de coca. El clorhidrato de cocaína, que generalmente se encuentra en forma de cristales escamosos blancos, de acuerdo al proceso de obtención que se haya empleado y a las sustancias de corte que acompañan a esta preparación, contendrá entre un 12 y 75% de cocaína. La pasta de coca, producto bruto o no refinado obtenido del primer proceso de extracción de las hojas de coca, contiene alcaloides naturales de la coca y la cocaína se halla como base. Puede tener entre un 30 a un 80% de cocaína base y suele presentarse como polvo blanco o crema o beige, que generalmente es húmedo y tiene un olor característico. Por último, el crack, que es cocaína base obtenida a partir del clorhidrato de cocaína, se presenta en forma de piedras duras blancas y su popular nombre de crack procede del ruido de las crepitaciones que producen los cristales cuando se calientan. Acá haremos mención a cómo se usan las hojas de coca y cómo se abusa de la sustancia psicoactiva cocaína. Las hojas de coca pueden ser mascadas, como habrán visto en nuestro norte argentino con el acuyico, siendo la absorción muy variable dependiendo fundamentalmente del contenido de las hojas, de la presencia de sustancias alcalinas en la boca del mascador y también de la habilidad que tenga para coquear. Otra forma de uso es en infusiones como el té de coca, que también se consume en el norte argentino. Pero en otros países se usan en la elaboración de diversos productos, como se observa en esta imagen. Respecto al clorhidrato de cocaína, podemos mencionar que las formas de abuso son por vía intranasal, esnifada, repitiendo la dosis en ambas fosas nasales y que debido a la intensa vascularización de la mucosa nasofaringea, la absorción es rápida,
así como la aparición de sus efectos. La otra vía es la endovenosa y allí los efectos son casi inmediatos. En relación a la cocaína base, sus formas de abuso son inhalando de recipientes que se calientan o también fumándola sola o mezclada con otras drogas. Las vías de administración, como ya hemos mencionado, son la intranasal, la oral, inhalatoria y endovenosa, dependiendo del producto que se consuma. La cocaína, una vez que ingresa a nuestro organismo, se distribuye rápidamente por todo el organismo, atraviesa barrera hematoencefálica y placentaria. Se excreta principalmente por orina y también se encuentra en pelo y saliva. Respecto a la biodisponibilidad y a la aparición de los efectos, es importante volver a destacar la relación que tienen con la vía de administración. Así vemos que los efectos son inmediatos cuando la vía utilizada es la endovenosa, pero cuando se inhala la diferencia está en la biodisponibilidad por los productos de pirólisis. En el caso de la vía intranasal juega un rol importante el gran poder vasoconstrictor que tiene la cocaína y en la oral destaca la metabolización hepática, por lo que los efectos pueden aparecer entre los 30 a 60 minutos. La metabolización de la cocaína se realiza por colinesterasas hepáticas y séricas que hidrolizan sus dos grupos ésteres para producir benzoilegonina y egonina metiléster. Ambas luego se transforman en egonina. Benzoilegonina es el principal metabolito, se elimina por orina, y al igual que egonina metiléster y egonina, pero benzoilegonina es la que se utiliza como marcador de consumo tanto para pruebas iniciales como confirmatorias. Cuando la cocaína se consume junto con etanol, es la carboxilesterasa hepática la que convierte a la cocaína en etilcocaína, un metabolito activo que puede aumentar la cardiotoxicidad. Cuando la cocaína se fuma, además de los metabolitos mencionados, se forma anhidroegonina metiléster, que también se encuentra en orina y puede ser usado como marcador de consumo por esta vía. En relación al mecanismo de acción de la cocaína, su efecto anestésico local se debe a una disminución de la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio, lo que produce un bloqueo de la conducción nerviosa. Pero además la cocaína produce un aumento de la concentración de neurotransmisores en el espacio sináptico por bloqueo de la recaptación de los mismos. Así es como tenemos aumento de la dopamina, de noradrenalina y serotonina. Y acá es importante saber que en el área tegmental ventral, que forma parte del circuito de recompensa, donde tenemos neuronas dopaminérgicas, al producirse un aumento de la liberación de la dopamina que proyecta hacia el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, se está estimulando la vía o el circuito mesolímbico cortical, que es el circuito central de refuerzo, y que este circuito además se activa por estímulos gratificantes. Los efectos inmediatos que produce el consumo de cocaína en general son placenteros y están relacionados en la mayoría de los casos con lo que el consumidor busca con ese consumo. No ocurre lo mismo con las manifestaciones que se presentan como efectos a corto plazo, donde las mismas no son buscadas, pero en muchos casos, dependiendo de la dosis, pueden poner en riesgo la vida del paciente. Los efectos a largo plazo se presentan en quienes realizan este consumo por un periodo prolongado de tiempo y se pueden observar desde manifestaciones relacionadas con la vía de ingreso, desarrollo de tolerancia, dependencia psicológica, psicosis paranoica, pero además
Si se hacen estudios o se evalúa a través de imagen la función del cerebro a través de tomografías de emisión de positrones, donde lo que se hace es evaluar el uso de la glucosa por parte del cerebro. Saben que la glucosa es la fuente de energía de la neurona. Se ve que en el caso de los cocainómanos, algunas áreas del cerebro no usan eficientemente la glucosa y por lo tanto están marcando una deficiencia en el funcionamiento de esas áreas. Esto se traduce en la imagen por áreas en donde no encontramos presente un predominio de color rojo, que es el que muestra el alto uso de glucosa. Comenzaremos este tema, estimulantes tipo anfetaminas y sustancias del grupo del éxtasis, recordando que, aunque la anfetamina se sintetizó por primera vez en 1887, su actividad psicoestimulante no se puso en evidencia hasta 1927, que se introdujo en terapéutica en la década del 30 como descongestivo nasal, pero además las anfetaminas fueron la base para el desarrollo de la mayoría de las drogas de diseño y estuvieron presentes en preparados farmacéuticos para descongestivo nasal, para el tratamiento de la narcolepsia, el tratamiento del trastorno de atención por hiperactividad en niños y en anorexígenos, por ejemplo. La forma de presentación ilícita de estos compuestos se encuentran listados en el margen izquierdo superior de esta transparencia, y la forma de abuso más frecuente es ingerida, aun cuando se pueden aspirar, fumar e inyectar. Las anfetaminas están relacionadas por sus estructuras químicas, derivan de la feniletilamina y difieren en su capacidad de modificar el humor, produciendo o no alucinaciones, la frecuencia en que provocan los efectos y la duración y potencia de su acción. Abordaremos el tema toxicocinética a través de 3 ejemplos: anfetamina, metanfetamina y éxtasis, que no es ni más ni menos que la metilendioximetanfetamina MDMA. Diremos que la absorción por vía oral es buena, que alcanzan su concentración máxima alrededor de las 2 horas y que se metabolizan todas a nivel hepático principalmente, aunque forman diferentes metabolitos, como veremos en las transparencias a continuación. Pero además presentan una particularidad, y que es que la droga sin cambio se elimina por orina en porcentajes muy elevados. Esta característica representa una ventaja al momento de querer establecer que ha habido una exposición de cualquiera de estas sustancias, analizando esa matriz. En el proceso de metabolización, que ejemplificaremos acá con anfetamina y metanfetamina, diremos que la anfetamina, por hidroxilación en el carbono alfa, me da norefedrina, y si a su vez se hidroxila en posición da lugar a para-hidroxinorefedrina. Además, la anfetamina puede directamente hidroxilarse en posición para y dar para-hidroxianfetamina. Pero además forma fenilacetona al sufrir un proceso de desaminación e incorporación de un grupo ceto, que continúa ácido benzoico que se conjuga con glicina y da ácido hipúrico. Ahora bien, la metanfetamina por N-demetilación da lugar a anfetamina, que luego continúa con todo su proceso de metabolización. Y la metanfetamina
Si se hidroxila, da lugar a parahidroximetanfetamina, que al sufrir un nuevo proceso de N-demetilación da parahidroxianfetamina, la cual, al hidroxilarse en la posición del carbono alfa, da parahidroxinorefedrina. Sin embargo, a pesar de todos los metabolitos que se forman, anfetamina y metanfetamina se eliminan como tal en porcentajes elevados por orina. El éxtasis MDMA, como hemos mencionado anteriormente, se metaboliza en el hígado y la vía mayoritaria de biotransformación conduce a la formación de 3,4-dihidroximetanfetamina HHMA por una reacción de demetilación catalizada por isoenzimas del citocromo P450. Este metabolito puede eliminarse en orina en forma de conjugados de sulfatos o del ácido glucurónido, junto con MDMA sin metabolizar. A continuación, una parte del 3,4-dihidroximetanfetamina HHMA se metila por medio de la catecol o metiltransferasa COMT a hidroximetoximetanfetamina HMMA, que también se elimina por orina. Además, MDMA, éxtasis, se transforma por N-demetilación a MDA, metilendioxianfetamina, el cual, a su vez, puede eliminarse directamente por orina y además da lugar a 3,4-dihidroxianfetamina HHA y 4-hidroxi-3-metoxianfetamina HMA. La demetilación del MDMA, o sea del éxtasis, a 3,4-dihidroximetanfetamina HHMA se realiza mayoritariamente, aunque no de forma única, por la isoenzima P450 2D6. Esta enzima es polimórfica en humanos y aproximadamente un 5 a un 10% de la población caucásica es deficiente para esta actividad enzimática. Ello ha dado lugar a la hipótesis de que los polimorfismos genéticos relativos al gen CYP2D6, codificante de P450-2D6, y la posible existencia de metabolizadores lentos del MDMA, o sea del éxtasis, podría introducir variaciones importantes de sensibilidad a esta droga, explicando quizás algunos casos de reacciones adversas. Así, los metabolizadores lentos del MDMA, éxtasis, tendrían un riesgo elevado de intoxicación aún consumiendo dosis moderadas de la droga, ya que ésta se acumularía en el organismo en lugar de desactivarse y eliminarse. Sin embargo, se requieren más estudios antes de dar por comprobada esta hipótesis, ya que el metabolismo del MDMA, éxtasis, es complejo. Por otra parte, es posible la existencia de un fenómeno más general que afectaría a todas las personas independientemente de su genotipo P450-2D6. En este sentido, se ha observado que pequeños incrementos de dosis pueden dar lugar a desproporcionados incrementos de MDMA, o sea, éxtasis en plasma, en lo que parece ser una farmacocinética no lineal del MDMA en humanos.
Ello podría ser debido a una rápida saturación o inhibición de P450-2B6 por parte del MDMA, o sea del éxtasis, o alguno de sus metabolitos. En consecuencia, pequeños o moderados incrementos de dosis podrían resultar en riesgos elevados de intoxicación. Los compuestos tipo anfetamina facilitan la liberación de neurotransmisores, fundamentalmente de sus depósitos intraneuronales, como dopamina, noradrenalina, también facilitan liberación de serotonina e inhiben la recaptación de los neurotransmisores, lo que produce un aumento de la presencia de los mismos en el espacio sináptico. Y también pueden comportarse como agonistas serotoninérgicos. En resumen, las anfetaminas y derivados tienen más acción dopaminérgica que serotoninérgicas. Por todo ello, son simpático-miméticos indirectos con acción psicoestimulante y vasoconstrictora. Entre los efectos inmediatos que se producen por el consumo de las anfetaminas, podemos mencionar la euforia, un aumento del estado de vigilia y alerta, disminución de la fatiga, aumento de la confianza en sí mismo, se sienten con mayor energía, como que tienen una mejor asociación de ideas. Pero a corto plazo ya tenemos un aumento del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, de la presión, aumento de la temperatura, dilatación de las pupilas, conducta errática o violenta, y a altas dosis se pueden presentar alucinaciones, pánico y psicosis paranoica. A largo plazo tenemos ya las consecuencias de este uso continuado, como la malnutrición, desorientación, apatía, se encuentran exhaustos por trastorno del sueño, pero también se presenta tolerancia y una fuerte dependencia psíquica. Estas sustancias del grupo del éxtasis se encuentran disponibles en su forma ilícita como polvo blanco o blanquecino y más comúnmente en pastillas, comprimidos o cápsulas. Las formas de administración o más frecuentemente formas de abuso son por ingestión y muy raramente inyectadas. Aunque muchos expresan que la dosis media de administración suele encontrarse entre 75 a 100 miligramos, debemos tener presente que la concentración de estas presentaciones son muy variadas, como pueden observar en el recuadro inferior, que muestra el reporte de concentraciones en presentaciones de éxtasis MDMA que van de 1 miligramo a más de 140 miligramos en un estudio realizado entre 2003 y 2015 en los Países Bajos. Tras el consumo de éxtasis, se experimenta, como pueden observar en este cuadro, efectos deseados como la disminución de la fatiga y el sueño, aumento de energía, sensación de bienestar, empatía, pero también se presentan efectos no deseados como lo es un estado depresivo, crisis de angustia, delirio, ansiedad, además de dificultad para concentrarse. En la intoxicación aguda con éxtasis MDMA se afecta el funcionamiento del sistema cardiovascular, se presentan efectos psíquicos y se compromete el funcionamiento del sistema nervioso central, como se muestra en esta transparencia. También en la intoxicación aguda es importante tener presente que la morbimortalidad por éxtasis MDMA
se debe a la hipertermia fulminante, arritmia cardíaca, coagulación intravascular diseminada, SID, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, toxicidad hepática, edema cerebral. En relación a los efectos a largo plazo, ocupa un lugar preponderante la neurotoxicidad, ya que la administración de MDMA, éxtasis de forma repetitiva, da lugar a un proceso de destrucción, en ocasiones de modo definitivo, de axones serotoninérgicos. En la imagen de tejido cerebral de mono que se muestra en el margen inferior derecho, ustedes pueden observar en el panel de la izquierda tejido cerebral normal de esta especie, pero en el panel central y el de la derecha se muestra la pérdida de terminaciones nerviosas que contienen serotonina luego de verse expuestas a éxtasis MDMA que persisten aún después de haber cesado la exposición. También importa recordar que un bajo nivel de serotonina está asociado con mala memoria y un estado de ánimo depresivo, por lo que estos resultados coinciden con los estudios en seres humanos que demostraron que algunas personas que consumen MDMA, éxtasis regularmente, experimentan confusión, depresión, ansiedad, paranoia y deterioro de los procesos de atención y memoria. Los estudios también demuestran que la dimensión del consumo de MDMA, éxtasis, en el ser humano tiene una relación directa con la disminución de los metabolitos de la serotonina y otros indicadores de la función serotoninérgica y el grado de deterioro de la memoria. Además, los efectos del MDMA, éxtasis sobre la norepinefrina, contribuyen al deterioro cognitivo, la excitación emocional y la euforia que acompañan al consumo de éxtasis.